tal, Pac? Vamos, arrancamos. Vamos. Buenos días y bienvenidos a una edición más de este Coffee Break Online que organiza el Círculo de Empresarios de Galicia y patrocina a Banca, siempre sobre temas de actualidad. Como siempre, dar la bienvenida a todos los que nos estáis viendo y también dar la bienvenida hoy a Sandra Sinde, que es nuestra invitada. Estas jornadas, durante media hora lo que hacemos es un break, hacemos un pequeño parón en nuestras actividades y lo destinamos a reflexionar y a conocer pues algún tema de actualidad de la mano de algún experto. Hoy vamos a hablar de innovación y vamos a hablar pues de lo que es la colaboración público-privada y de toda la canalización de todo este tipo de este plan de recuperación que se está instrumentalizando y que va a servir un poco como arma competitiva para las empresas. Hoy tenemos a Sandra Sinde. Sandra, bienvenida y la verdad es que te agradecemos que estés aquí con nosotros. Sandra es una auténtica experta en todo lo que tenga que ver con la innovación. Realmente pues ella es la directora de compra pública de innovación y de innovación abierta en IDOM, en la consultora, una consultora pues, de reconocido prestigio, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poco sobre cómo toda esta innovación nos va a permitir y va a facilitar pues un poco pues, por la salida de esta crisis y un poco pues es el camino que ha utilizado o la vía que ha utilizado Europa para canalizar todos estos fondos. Sandra lleva más de 20 años de experiencia profesional, primero en la Xunta de Galicia en todo lo que tiene que ver con tecnologías, con la tecnología y con la innovación, y después pues ya 14 años ya en IDOM, en una consultora tecnológica y una consultora de innovación, y un poco pues intentando pues ayudar a la transformación del sector público y a través de la innovación, y también pues colaborando en los distintos sectores privados. Sandra, bienvenida y al lío, todo tuyo. Vale, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que, pues como dices, es un tema de actualidad del que se habla mucho y bueno, igual se sabe poco hasta el fondo. Entonces, bueno, intentaremos en este espacio pequeño pues charlar un poquito cómo está la situación y sobre todo, bueno, pues cómo deberían de moverse las empresas o qué esperan en este momento. Me gustaría empezar contextualizando un poco de qué hablamos cuando hablamos de este plan de recuperación, de cuáles son los objetivos o un poco lo que está detrás, porque creo que es importante no perder eso de vista, ¿no? Es decir, ¿para qué es este dinero? Porque al final sí hay un dinero, pero ¿cuál es la situación en la que estamos, ¿no? Entonces creo que cuando hablamos a nivel europeo estamos hablando de 750.000 millones de euros, estamos hablando de un hecho histórico, es la primera vez que la Comisión Europea se va a endeudar, va a emitir deuda para poder financiar estos fondos, y creo que eso nos tiene que hacer a todos reflexionar sobre la importancia de recibir ese dinero. Es decir, vamos a endeudar posiblemente a los hijos y a los nietos para hacer algo importante. Sería muy triste hacer esto para seguir haciendo lo mismo. Entonces yo creo que en ese sentido, y después de haber pasado pues, un año y pico como el que hemos pasado, creo que tenemos que pensar todos en ese contexto, ¿no? Y bueno, la Comisión Europea nos marca 3 grandes prioridades, 3 palabras que me gustaría, había una que ya estaba como demasiado manida, que era la de innovación, y ahora le sumamos digitalización y sostenibilidad. Me gustaría pensar que no van a acabar igual de manidas que la de la innovación, ¿no? Que al final pues, se utiliza para todo porque queda bien, pero no hay una verdadera creencia de por qué se está haciendo eso. Hay como distintas un poco visiones de si este plan es demasiado faraónico, si realmente está siendo demasiado la gestión muy difícil y está alargando los tiempos, y un poco ya salen un poco voces a plantear que el modelo de Estados Unidos, por ejemplo, lo que permite es que a día de hoy el dinero ya está para gastar en Estados Unidos y realmente cuantitativamente es más importante, y creo que hay algo muy importante. Ellos lo han centrado sobre todo en el capital humano.
en cómo cambiamos el capital humano y cómo generamos un proceso educativo y una inversión en educación mucho más importante. Creo que, a diferencia, el plan europeo no plantea eso como una exigencia, sino que lo deja abierto a los países, con lo cual la responsabilidad de darle la importancia a las reformas en educación, a cambiar la cultura que tenemos hacia que la importancia de la innovación, la digitalización y la sostenibilidad estén dentro de cada una de las personas que va a ocupar un puesto en una empresa, en un ámbito público. Creo que eso va a marcar un poco la diferencia y tiene que hacer también como más importante esa parte. Entonces, creo que eso es, bueno, ahí con el plan no es caso, pero podríamos hablar, sí que Europa ha tenido medidas como los ERTE que en Estados Unidos no se han dado, ¿no? Pero la primera voz de alarma que uno piensa es, bueno, en términos de tiempo, en Estados Unidos ya hay un dinero para ejecutar, en Europa, en el mejor de los casos, estaremos hablando de julio y agosto, ¿no? Esto que parecía que el dinero ya viene, pues el dinero va a tardar lo suyo, ¿no? Va a tardar lo suyo, porque un poco si hablamos de plazos, la idea es que estos fondos se ejecutan a través de planes que los países tienen que elaborar. A día de hoy, la fecha límite de entrega de esos planes a los países es el 30 de abril. El único país que ha entregado su plan es Portugal, el jueves pasado. En el caso de España, mañana hay Consejo de Ministros, se espera presentar el plan. España puede, no está claro que se vaya a aprobar mañana, pero en cualquier caso de aquí al viernes tiene que estar aprobado. Eso hará que esta semana pues estén recibiendo 12 planes en la Comisión Europea. La Comisión tiene 2 meses para evaluar esos planes y el Consejo un mes adicional para ratificar esa evaluación, con lo cual nos ponemos, en el mejor de los casos, en principios de agosto, en el que España recibiría, si todo va bien, el primer anticipo de los fondos que tiene que recibir este año, que serían 9.000 millones. Y 6 meses después, atados a objetivos y a indicadores concretos, estaría recibiendo el segundo anticipo, ¿no? Que serían 16.000 millones. ¿Qué nos primera alerta? Bueno, pues parece que el segundo anticipo ya no entrará este año, porque pues, quedan 5 meses desde agosto, ¿no? Entonces, creo que la gente está muy preocupada de que lleguen los fondos, de que cuántos fondos, de cuántos de esos son para mí, y nos estamos perdiendo de lo importante, ¿no? Creo que al final el árbol no nos está dejando ver el bosque, y es que lo importante es para qué y en qué nos los vamos a gastar. Los pilares, pues detrás de esas 3 líneas están claros. Bueno, pues recuperación de todo lo que tiene que ver con energías renovables, tecnologías limpias, eficiencia energética, transporte sostenible, conectividad. Pero no nos olvidemos que estos planes combinan 2 cosas, proyectos y reformas. Es decir, los planes plantean reformas estructurales para los países acompañadas de proyectos. Entonces, creo que es importante entender que el plan no es un plan de proyectos para hacer proyectos de innovación, proyectos de digitalización o proyectos de sostenibilidad, sino es un plan para ver cómo nos volvemos más sostenibles, más digitales y más innovadores. Y creo que eso es muy importante, porque a veces, y esto en el mundo de la empresa, yo siempre lo he dicho, es muy distinto que seas una empresa que haces proyectos de innovación a una empresa que es innovadora. Y de eso se trata ahora mismo. No nos están pidiendo que España haga proyectos de innovación, nos están pidiendo que España se vuelva más innovadora. Y eso, pues sí, el proyecto es un vehículo, pero no podemos perder de vista que eso es simplemente el medio. El fin es cómo hacemos que las personas adquieran esas capacidades, y aquí estamos hablando desde cómo tenemos líderes más innovadores, tanto en administración pública como en empresas, cómo tenemos gente con competencias digitales, y es la verdadera un poco cuestión, y cómo vamos a hacer posible todo eso, ¿no? Y ya luego, bueno, si nos metemos un poco a pensar cómo se va a estructurar eso en la gestión, pues hemos visto novedades, ¿no? Un poco en todo este proceso. Por primera vez hemos estado habituados a leer el DOGA y ver muchas manifestaciones de interés. Y eso ha generado, pues, ¿qué es esto de las manifestaciones de interés? No, me preguntan, y si me preguntan, me dan. Entonces, siempre que surge algo novedoso y un poco que todo ese ejercicio, pues yo que llevo pues 10 años trabajando en procesos de colaboración público-privada como compra pública de innovación, te das cuenta que eso es lo primero, ¿no? Cuando tú sacas una consulta preliminar al mercado, un proceso en el que tienes que consultar a operadores económicos, lo primero que dicen es, bueno,
¿Y esto cómo me posiciona a mí? Entonces, o cambiamos esa cultura de pensar que en los modelos de colaboración público-privado e innovación abierta todos nos gustan, menos cuando el innovador y el abierto tengo que ser yo, uno mismo, o mal nos va a ir, ¿no? Porque yo siempre digo, lo malo de la innovación abierta es que hay que ser abiertos. Entonces, esto es como el cambio, nos gusta, pero no nos gusta cambiar, ¿no? Entonces, creo que ahí hay mucho por hacer y las manifestaciones de interés por eso han generado como esa desconfianza de, uy, es que no sé si tengo que estar y si estoy entonces ya estaré luego, y tampoco creo que se ha aclarado mucho cómo va a ser ese proceso, ¿no? Entonces creo que una gestión de expectativas que no es buena desde el principio, pues acaba creando un poco eso, ¿no? Desconfianza entre las empresas y además a veces es como desconcierto y pensar que, bueno, pues si alguien me ayuda o alguien que sabe de esto me ayuda, seguramente que ya me va bien, ¿no? Entonces, creo que ahí, y vuelvo a decir, estamos hablando ante un momento histórico en el que nos vamos a endeudar todos los europeos y creo que hay que hacer un ejercicio de reflexión individual a nivel profesional, ¿no? Y a todos los niveles. Les afecta tanto a la administración de pensar, pues si nos han pedido que tenemos que hacer reformas importantes, tenemos que hacerlas con esa visión. A las empresas, porque no se trata de tenemos que buscar dinero para los proyectos que ya queríamos hacer, no se trata de eso, pero también yo creo que a los que estamos en el sector apoyando un poco o de intermediarios a que esto se produzca, es decir, no podemos volvernos partícipes de un ejercicio de, ante la desconfianza o ante el desconocimiento, intentar que el conocer o el ayudar, si realmente lo que está detrás no es un proyecto transformador, no se debería de estar apoyando. Entonces, yo creo que aquí es un ejercicio de, pues eso, de un poco de responsabilidad a todos los niveles y de cada uno de nosotros en la posición que ocupemos. Y eso va a marcar la diferencia entre países donde funcionen los planes y países donde no funcionen. Entonces, creo que tenemos todas las fichas sobre la mesa para poder dar un salto en España o para poder tener un Digital E. Es decir, ya tuvimos el Plan E, igual ahora tenemos el Digital E que suena mejor, pero es lo mismo. Entonces, y eso no va a ser, yo creo que también es importante, no va a ser culpa del gobierno, no va a ser culpa de las empresas, va a ser culpa de todos si no se consigue. Entonces, creo que ahí necesitamos gente en todos los niveles, en sector público, sector privado, y en las áreas un poco de acompañamiento, preparada, con criterio y que además sea responsable de que esto es un proceso de transformación en toda regla, ¿no? Entonces, creo que es importante, van a llegar fondos, es decir, van a llegar más de los que seamos capaces de digerir, no nos podemos olvidar de una cosa. Ahora mismo, más o menos los fondos porque uno se pierde con todos estos millones, estamos hablando de 24.000 millones al año. Los fondos FEDER que ahora mismo se gestionan en España, que se reciben, son 3.500 millones al año. Es decir, vamos a recibir 7 veces más. Pero ojo, de esos 3.500 estamos siendo capaces de ejecutar el 40%. Entonces, cuando los que sabemos un poco de gestión pública nos alarmamos, es con conocimiento de causa. Es decir, si no hemos sido capaces de digerir 3.500 millones al año, con los cambios que se están viendo, que ahora mismo pues a nivel de gestión es el Real Decreto Ley, el 36/2020, tampoco se evidencia que vayamos a poder ser 7 veces más activos gestionando eso. Entonces, yo creo que aquí estamos ante un proceso, ante un problema, ante un reto en la gestión y en la digestión de ese dinero, más que un reto en que haya dinero. Yo le diría a las empresas que tengan tranquilidad, que va a haber dinero para todos, es como lo de... Pero hay que pensar que realmente... preguntarme, pero yo realmente quiero el dinero para algo transformador y para algo que vaya a afectar a mi sector y que vaya a afectar más allá de lo que es mi necesidad particular en este momento. Y a lo mejor pues no es tanto así, o hay que reflexionar o hay que buscar apoyo para conseguir que eso sea así, ¿no? Y un poco, bueno, si entramos a más novedades, hablábamos eso de las manifestaciones de interés, que creo que han marcado pues una diferencia con cómo se venía haciendo política pública en este país, y es escuchar, bueno, qué hay ahí afuera, en qué queréis apoyar, un poco para orientar lo que serían las convocatorias, ¿no?
Y la otra gran novedad, pues el Real Decreto Ley, que ha sido como ese mecanismo en el que se toca tanto los temas de cómo vamos a cambiar temas de gestión y cómo vamos a hacer cambios en la parte de contratación y de subvenciones, ¿no? Aunque cuando uno lo mira en detalle, bueno, en mi opinión creo que es un Real Decreto demasiado centralista, es decir, que no deja como mucha participación pues tanto a comunidades autónomas o a entidades locales, y creo que eso pues va a ser un error, porque al final pues la capacidad de gestión, en la medida que capilarizas más y eres capaz de diseñar mecanismos que sean como más descentralizados, creo que podría haber ayudado más. Y en ese sentido, bueno, en contratación pues plantear todos los procesos como urgentes, habla pues eso, de sí limitar el tiempo de los recursos en temas de contratos, y luego habla de establecer pues eso, unos plazos más cortos de 5 días para elaborar estos informes, ¿no? Entonces, bueno, a mí también me surge una duda, es decir, si realmente y se habla de que no se va a contratar equipo adicional desde las administraciones públicas, pero bueno, si hasta ahora gestionar lo que gestionábamos nos costaba, si tenemos que gestionar esto adicional y más rápido, también vamos a pensar qué va a pasar con todo aquello que no sea los fondos que están ahora mismo dentro de este plan de recuperación y que son servicios públicos que se tienen que seguir prestando, ¿no? Entonces surge ahí también como una duda. Y luego, bueno, se habla de emplear mecanismos de contratación, de colaboración público-privada, se habla también de recuperar la figura de las asociaciones, de las empresas de economía mixta, un poco las concesiones que veníamos, pero creo que ese modelo de concesión que teníamos en la ley del 2017 no se va a adaptar a los proyectos de colaboración público-privada que vamos a tener ahora, porque son proyectos donde debe de haber un riesgo tecnológico asociado, y los modelos anteriores planteaban un modelo en la cesión de la responsabilidad a los operadores económicos. No podemos estar pensando en esos modelos. Entonces, digamos que aquí se abre la vía, y creo que es como lo más interesante de todo esto, a plantear procesos de contratación mucho más estratégicos, donde se compartan riesgos, se compartan beneficios, de pagos por resultados, pero eso requiere una profesionalización y una visión estratégica de las compras que hoy por hoy yo creo que no tenemos en España. Yo llevo 10 años trabajando en procesos de compra pública de innovación que buscan un poco eso. Al final la compra pública de innovación tiene esa visión estratégica de las compras con una finalidad de innovación, y es muy difícil interiorizar eso y conseguir ese cambio de visión dentro de las administraciones, ¿no? ¿Qué me lleva a pensar esto? Que solo aquellas administraciones que realmente ya hayan experimentado, tengan cierta experiencia o cierto rodaje con estos procesos, podrán ahora aterrizar estos procesos, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con aquellas en las que tengan que incursionar ahora en unos nuevos modelos de contratación y que no tengan esa experiencia previa? Pues ahí va a haber pues un problema, vuelvo a decir, ¿no? de digestión y de capacidad de gestión. Y la otra gran novedad que también ya se ha unido a nuestro vocabulario son los PERTEs, ¿no? Los proyectos estratégicos de transformación económica. Sabíamos hace poco que ya hay 6 en funcionamiento, ¿no? 6 aprobados: el de hidrógeno verde, el aeroespacial, vehículo conectado, uno para agro. Y curiosamente, en uno de ellos, en el de hidrógeno verde, ya se ha anunciado que una de las fórmulas que se va a utilizar es la compra pública precomercial, ¿no? Y son pues fondos que se habían asignado al CEDETI para poder hacer eso. Digamos que ahora empiezan a ya todas las fichas ir coincidiendo y ya ir como poniendo cada agente en esa parte de gestión. Bueno, novedad también aparece la figura de las agencias estatales, que también era una nueva figura que se sale a la luz, y también, bueno, pues hay dudas en cuanto a eso, bueno, pues si no han funcionado en el pasado, si van a funcionar ahora. Y luego, como una novedad que me parece interesante desde el punto de vista de la digitalización, se aborda la creación de un laboratorio de GovTech a nivel nacional, ¿no? Esto, bueno, los ecosistemas GovTech, con la visión de cómo el Estado debe de trabajar más con startups, con pymes que fomenten la digitalización del Estado, es algo muy interesante. Francia está apostando mucho, de hecho, pues vemos siempre a Macron diciendo que hay que poner al Estado en modo startup, y creo que eso es lo que nos toca, ¿no? Pero bueno, creo que eso
Yo no quiero ser escéptica, creo que soy una persona muy optimista y que cree que esto es una oportunidad, pero creo que hay que tener una dosis de realismo y lo que digo, una dosis a nivel individual de reflexionar en cada momento que alguno piense nos estamos endeudando y si por lo que nos vamos a endeudar merece la pena. Creo que esa reflexión es importante. Muchísimas gracias, Sandra. La verdad es que me parece una exposición interesantísima y muy amena, sinceramente. Ahora vamos a dar paso a las preguntas que, por un lado, pues que me están pasando en este caso, por WhatsApp, y vamos a proceder a leer alguna de ellas. ¿Qué crees que están pensando las empresas en estos momentos de todo este proceso? Vale. A ver, yo creo que esto es como todo, ¿no? Es como así como los gallegos decimos, esto es como la feria, depende de con quién hables, te dirá cómo va. Pero bueno, para no entrar en pues eso, las conversaciones más individuales, voy a citar pues una encuesta que ha hecho Grant Thornton hace una semana, en la que preguntaba como a directivos españoles un poco pues ante esta situación, ¿no? Y pues me sorprendieron un poco los datos, ¿no? Porque más o menos el 17% de los directivos españoles de esta encuesta decía que es consciente de que existe algo, pero que no conocen los procedimientos, es decir, todavía hay desconocimiento en cuanto a cómo va a funcionar esto, que el 34% decía que no va a optar a las ayudas, lo cual, pues bueno, si basamos todo el plan de recuperación de España en estos fondos y las empresas, un 34% dice que no va a optar, pues bueno, es como un poco preocupante. El 33% dice que sí, que están preparando ayudas, que están involucrados pues, en programas PERTE o que han participado en manifestaciones de interés. Y luego hay un dato muy interesante que el 52% dice que le parece que hay una excesiva normativa y que van a ser de poca utilidad, ¿no? Y ese dato se contrasta con el nivel europeo, que es el 42%. Entonces creo que nuevamente en España tenemos la capacidad de, cuando Bruselas hace algo complicado, nosotros tenemos la capacidad de volverlo más complicado. Esa capacidad nos supera. Y bueno, esto es un poco lo que ha salido en esta encuesta, me gustaba compartirlo porque creo que son datos para la reflexión, ¿no? Seguro que bueno, si se hacen a nivel, sería interesante a lo mejor tener esos datos a nivel de cada región, y creo que es interesante preguntar, porque al final pues creo que en política pública, igual que en cualquier ejercicio, la visión del usuario y del cliente final tiene que ser la que cuente. Uh-huh. Nos pregunta Pedro Calle si los proyectos que entrarían, digamos, un poco en todo este plan, podrían haber empezado ya en el 2021, en este año. O si se refiere a los que empiecen a partir del próximo año, o si ya hay algún proyecto del 2021 que cumpla las condiciones de innovación, digitalización y sostenibilidad que puedan entrar. Sí, de hecho, desde marzo de 2020 se va a admitir proyectos, es decir, no tiene que ser solo 21, desde marzo de 2020, es decir, aquellos proyectos que las empresas hayan iniciado desde marzo de 2020 van a poder ser elegibles para estos fondos. Y aquí vuelvo a decir, creo que a nivel empresa es importante que cada empresa tenga claridad de cuál es su plan de inversiones hacia la innovación, la digitalización. Eso debería de ser como su núcleo duro o su tronco. Y a partir de ahí podrá ir generando ramificaciones de cara a las distintas convocatorias o proyectos. Pero no puede ser al revés. Es decir, la estrategia no puede venir marcada de hacia dónde vayan los proyectos y hacia dónde yo quiero ir, sino yo tengo que tener claro el rumbo. Y eso creo que en muchos casos en empresas está faltando, ¿no? Esa visión de, bueno, pues a dónde me sumo ahora y eso puede ser, vale, puedes captar esos fondos, pero eso no quiere decir que te vaya a ayudar en lo que es tu proceso de innovación y digitalización a largo plazo. Nos pregunta José Manuel Santamaría, si dada la complejidad que tiene la gestión de todos estos fondos, si se debería gestionar desde el Gobierno central, desde las comunidades autónomas o un sistema mixto. ¿Cuál es tu opinión? Pues ahora mismo se está planteando un sistema mixto. Más o menos se cree que el 50% sea gestión estatal y el 50% a nivel comunidades autónomas y entidades locales. Creo que ese es lo que digo, acertado. Sería impensable un sistema centralizado porque no tendrían capacidad.
Y luego a nivel de comunidades autónomas, pues ya hay comunidades que están creando ya oficinas de gestión específicas, con técnicos. De hecho están analizando dentro de las administraciones aquellos técnicos que tienen experiencia en gestión de fondos para crear o movilizarlos, pero aquí muchas veces pues chocamos también con el propio problema de la gestión del personal en el ámbito público, y dotarse de medios externos para gestionar estas oficinas, ¿no? Pues eso, Cataluña, Andalucía ya están anunciando un poco ese proceso, y creo que va a ser, pues como digo, necesario, porque es muy, muy importante, ¿no? Y luego aquí hay algo que también me gustaría decir, y es que estamos centrando mucho todo en la necesaria colaboración público-privada, ¿no? Y yo digo, sí, es muy necesaria, pero en este país creo que tenemos que superar antes una colaboración que es la público-pública. Entonces, está bien que hagamos colaboración público-privada, vamos por ahí, pero no nos olvidemos que para eso es necesario colaboración público-pública a nivel central y a nivel de comunidades autónomas. Y en eso, en algunos casos, no sé si va a ser tan posible, y lo cual ralentizaría y pondría en riesgo muchas de las operaciones. Nos preguntan también, ¿cuáles son los principales riesgos bueno, cuando llegue el momento de ejecutar este plan de recuperación? Vale, yo más que de ejecutar creería de conseguir los objetivos, porque igual podemos ejecutar y ejecutar mal, pero el riesgo de que España 2030 sea muy distinta a la España que entró en la pandemia, creo que lo primero que tendríamos que cambiar es, siempre se ha dicho, ¿no? en ámbitos muy simpáticos, en España nos movemos de dos maneras, por ayudas o por obligación. Me gustaría pensar que ahora nos vamos a mover por convicción. Entonces, que no nos vamos a mover por las ayudas de los fondos, ni nos vamos a mover porque hay un Real Decreto que obliga a que las cosas sean de cierta manera. ¿Y cuáles son los riesgos? Bueno, uno ya lo he dicho, no abordar inversiones transformadoras, es decir, no aprovechar esto para realmente hacer lo que toca y no hacer lo que a mí me interesa. No involucrar a las pymes en este proceso, es decir, si las pymes se quedan fuera de esto, que son las que tienen la mayor capacidad de innovación ahora mismo, a la hora de hablar de innovaciones disruptivas, estaríamos perdiendo muchísimo. Entonces, si esto lo dejamos en grandes proyectos gestionados por empresas más tractoras y las dejamos como residuales, habremos tenido un gran riesgo. No apostar por el cambio en el sector público y un poco en confiar en la tecnología. Al final era lo que decía, esto va de que realmente tenemos que hacer un proceso de cambio, de que hay que asumir riesgos tecnológicos desde el sector público, y esas personas tienen que saber cómo hacerlo. Entonces tenemos que cambiar esa administración, y esto no va de modernizar ni digitalizar la administración, esto va de cómo cambiamos a las personas del ámbito público. Y no abordar los cambios en educación, que empecé diciendo que un poco la diferencia entre el plan americano y un poco el plan europeo es no dejar eso tan claro y tan evidente que es la obligación, ¿no? ¿Y por qué eso es un riesgo? Porque eso se puede ver como que no es tan cortoplacista los resultados de esas grandes inversiones, y creo que eso es lo que tenemos que acometer, ¿no? Creo que el bajo crecimiento que tenemos en España y en otros países es por un déficit en innovación, y ese déficit o lo asumimos y lo cambiamos con estos fondos, o ya no lo podremos hacer nunca más. Ahora sí, esta sí es la última oportunidad. Bueno, muy interesante, Sandra. La verdad es que ha pasado media hora. Yo me quedaría aquí 2 horas más hablando de esto. Sinceramente, me ha parecido una jornada, una explicación terriblemente interesante, con muchas reflexiones. No soy capaz de elegir ninguna, porque realmente me han parecido todas verdaderamente muy, muy atinadas. Y nada más, solo dar las gracias a todos, pero como siempre cedemos el remate a la ponente, así que dinos algo con lo que quieras cerrar esta presentación, y agradecerte desde luego tu presencia hoy aquí con nosotros. Sí, no, nada, bueno, pues eso, muchísimas gracias, la verdad, por este espacio. A mí también se me ha pasado muy rápido, y nada, creo que un poco reiterar lo que he dicho, ¿no? Que cada uno de nosotros, y no echando balones fuera de quién es la culpa, reflexionemos a la hora de cualquier actuación que vayamos a poner en marcha o cualquier idea que tengamos, si realmente vale la pena endeudarse por aquello que queremos poner en marcha. Solamente esa reflexión final. Gracias, Sandra, y gracias a todos.
ahora seguimos hablando tú y yo porque estamos en cámara. Vale.